En el marco de Neurochubut vamos a tener en mayo, el 19 de mayo, una visita de una de las personas que en neurociencias cognitivas y afectivas lidera en el mundo el estudio de la maduración de los tractos cerebrales. Vamos a definir tractos cerebrales antes de presentarla a ella. Un tracto cerebral es una unión de axones. Aquí se puede ver, quizás no resulte tan claro, pero si nos podemos mover en el plano, vamos viendo cómo van cambiando estos colores. Estos colores se refieren a tractos cerebrales. Los tractos conducen los impulsos eléctricos que unen las diferentes zonas del cerebro. Si uno quiere hacer una operación matemática, necesita utilizar partes de la memoria de trabajo, la vamos a señalar, una zona que esté involucrada en la memoria de trabajo, con partes de la corteza parietal. Esto tiene que estar unido por un fascículo, una fibra, que tiene un grado de conectividad. Un resonador magnético arroja matrices de datos que no son las que se presentan habitualmente cuando una persona pide una resonancia magnética, sino que, dado un postprocesamiento con álgebra de matrices, se puede llegar a este tipo de análisis que ya requiere una formación específica y requiere software específicos. Bien. En este marco, ahora sí, les voy a presentar a la persona que va a venir a Puerto Madryn en el marco de nuestro Neurochubut, que es Catherine Lebel. Catherine Lebel es una investigadora de Canadá que ha desarrollado numerosos estudios desde la más temprana niñez hasta, por ejemplo, en este estudio, hasta los 83 años, cómo va cambiando cada parte del cerebro y a la vez tiene estudios de a partir de qué ejercicios, qué tareas cognitivas cambia y en qué parte cambia. Son bastantes variables las que estamos mencionando, porque cuando uno dice qué parte está cambiando, uno ya ingresa a, bueno, cómo está conformado. Por ejemplo, si volvemos a la imagen del parénquima cerebral, esto que estamos viendo acá es el lóbulo frontal. Si nosotros vemos esta parte, si luego vamos al lóbulo parietal, entonces estamos hablando de zonas de sustancia gris. Acá estamos en el lóbulo temporal, luego nos posicionamos en el occipital y decimos, bueno, esto está unido por distintas fibras, tenemos sustancia blanca, sustancia gris, líquido cefalorraquídeo, a su vez tenemos componentes neuroquímicos, genéticos, operaciones cognitivas, esto permite una conducta, esto está unido a otras partes del sistema nervioso. Es complejo lo que indicaría cuáles son las variables que se modifican, pero se puede estudiar y Catherine Lebel es una de las personas líderes en el mundo que estudia esto. Por un lado, no dejar de decirlo, que Neurochubut es actualmente no una apreciación subjetiva, sino por el índice H, con el que se mide el impacto de los disertantes, por cantidad de publicaciones y por antecedentes, la formación más elevada que existe en Latinoamérica, de la calidad que tienen los docentes. Los que han cursado el año pasado, bueno, ya lo han visto. Ha venido el premio User de las Naciones Unidas para menores de 40 años, Alexander Limas, ha venido un plantel de profesores de las universidades de Oxford, de distintas universidades de Europa, de México, y este año nuevamente
ya aprendiendo incluso de los errores del año pasado y tan más estratégicamente y mucho más centrados en que las personas que cursen se sientan cómodas, cada una se sienta contenida, cada una encuentre lo que busca, traemos a Catherine Level, que aparte de que nos va a enseñar muchísimos para el montaje de nuestro centro de patrocinado, organizado, sostenido por la Universidad del Chubut en su convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, por el desarrollo del centro CLINEC en Puerto Madryn, el laboratorio de neuroimágenes de la Universidad Nacional de Córdoba, con las diferentes nodos con los que trabajamos, con la Córdoba de Andalucía, España, con la Universidad de Utrecht de Holanda, con la Universidad de Islandia, con el Centro de Psiquiatría de Oulu en Finlandia, con la Universidad Jagiellónica de Cracovia en Polonia. Bueno, vamos a tener justamente profesores que vienen de esos centros y este año vamos a compartir con ellos momentos de, además de la docencia, momentos de playa, momentos de asado, momentos de vínculo, para que realmente NeuroChubut ya se consolide como la formación líder en neurociencia cognitiva y afectiva de un modo serio. Nosotros el trabajo que estamos realizando de postprocesamiento de datos de difusión, así se llama, permite calcular los estadísticos de qué tan conectada está una fibra. Uno ve acá distintos colores y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que uno está mostrando? Pero si uno coloca simplemente esto, y si uno luego le pide a esto mismo que cambiemos un simple parámetro, podemos ver que acá tenemos un contexto cerebral. Y este contexto cerebral podemos irlo rotando en los tres ejes. Cuando vemos un color rojo, quiere decir que los impulsos nerviosos están yendo de izquierda a derecha. Cuando vemos un color verde, están yendo de adelante hacia atrás. Cuando vemos un color azul, los impulsos nerviosos están yendo de arriba hacia abajo. Y eso define los distintos tractos que existen en el cerebro y en distintas afecciones o por distintas actividades que realiza la persona, la conectividad cambia. Y esa conectividad que cambia define, describe y explica varias conductas y operaciones cognitivas que realiza la persona. La neuropsicología tractográfica representa realmente el futuro de la psicología más consolidada científicamente. Catherine Level es una referente ineludible y aquí le vamos a mostrar simplemente un trabajo que ha hecho ella, publicado en la principal revista de neuroimágenes del mundo, que es Neuroimage. Esto lo ha publicado en 2012 y lo ha hecho con 403 personas, son sujetos sanos, de 5 a 83 años y ha trazado la curva de distribución del grado de conectividad de cada uno de los tractos. Definido muy simplemente, anisotropía fraccional es un cálculo de qué tan conectado están dos zonas mediante un tracto. Y la difusión media es en cierta parte su valor inverso, es decir, qué tan dispersa está la información. Entonces, aquí tenemos, en el eje de las abscisas, podemos tener las edades de las personas y en el eje de las ordenadas,
la cantidad de conectividad. La conectividad de anisotropía fraccional se mide de 0, que es la mínima conectividad, a 1, que es la máxima conectividad. Y podemos ir viendo cada tracto, conociendo qué funciones cognitivas y qué funciones afectivas tiene cada tracto, es que nosotros podemos saber qué le está sucediendo a una persona. Hay un tracto que le puede interesar a muchas personas, por ejemplo, el fornix. El fornix es un tracto que está involucrado en la memoria de trabajo y es el principal tracto que se degrada cuando la persona inicia una demencia por enfermedad de Alzheimer. Fíjense que normalmente tiene un pico hacia alrededor de los 20-19 años. Llega a 0,43 de anisotropía fraccional y luego el descenso no es un descenso brusco. Si nos fijamos a los 80 años en personas sanas, estamos hablando de 0,37 de anisotropía fraccional. Obviamente que acá podemos ver la dispersión. Acá tenemos casos donde desciende, también tenemos casos donde esto asciende, y esta es la recta de ajuste. Si ahora nosotros queremos ver el fornix dentro de los trabajos que realizamos, nosotros lo podemos hacer mediante la disección del fornix. Entonces, nos posicionamos en un eje coronal y vamos viajando a través de las distintas partes del plano cerebral. Vamos a ir viajando, nos vamos a ir explorando y vamos a detectar de qué manera podemos trazar la conectividad del fornix. Aquí le estamos diciendo que esta región nos interesa para reconstruir una tractografía. Ya les digo que esto no lo hace el resonador magnético, sino que implica estudios posteriores, posgrados, sobre cómo procesar datos de resonancia magnética. Se puede hacer siempre que un servicio de resonancia magnética tenga un servicio de neuropsicología tractográfica. De lo contrario, o sea, no lo piden porque no es habitual que se haga. A ver qué es lo que ha quedado. Y aquí lo que podemos ver es parte de la corona radiada y tenemos a el fascículo fronto-occipital inferior. Es decir, no hemos capturado el fornix, en este caso no lo hemos capturado, pero podemos ver los estadísticos que nos están informando. Vamos a ver qué valores. Tenemos una anisotropía fraccional de 0,47, estamos hablando de corona radiada, acá tenemos la desviación estándar, acá tenemos los lambdas, que son una medida que conforma de qué manera se va a calcular esta medida de conectividad. Son vectores mediante los cuales se modelizan las porciones del cerebro que van siendo capturadas. Todo eso en el NeuroChubut lo va a ver en profundidad quien realmente esté interesado en verlo. Quien quiera realizar una práctica la va a poder realizar, y si no, les vamos a dar un mapa viendo, pero fijémonos que la maduración del cingulado, es decir, del control inhibitorio, se desarrolla hasta casi los 30 años de edad,
Y si seguimos recorriendo, vemos el cuerpo del cuerpo calloso, es lo que une a ambos hemisferios. Fijémonos que a los 23 años, 22 años hay un pico y luego desciende no tan abruptamente, pero el genu del cuerpo calloso, es decir, la rodilla del cuerpo calloso, la parte anterior, sí tiene un pico alrededor de los 20 años y luego el descenso es bastante más abrupto con una anisotropía fraccional muy alta. Por eso es muy importante a cierta edad realizar determinados estudios y aprovechar esa edad porque son edades idóneas para el desarrollo de numerosos estudios, habilidades, creatividad, flexibilidad. Más allá de que si uno se pone a observar determinados casos puntuales, este caso tiene la anisotropía fraccional suficiente como si tuviera 20 años. Ahora habría que investigar qué sucedió con este caso para tener una anisotropía fraccional que se corresponde con una persona de 20 años. Pero esta persona llega a 0,60 de anisotropía fraccional, mientras acá tenemos un joven que está a los 17 años por debajo de 0,50 de anisotropía fraccional, lo cual no es esperable ni siquiera a los 80 años. Y eso tiene que ver con la vida de las personas. Bien, esto es lo que ha estudiado Katherine Lebel. Katherine Lebel lo ha hecho con los métodos más avanzados y vamos a ir presentando un tanto sus trabajos, pero en este caso es mostrar que en Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, hay un desarrollo hacia el conocimiento de neurociencias cognitivas y afectivas que es diferente a estas afirmaciones acerca de el cerebro es maravilloso, el cerebro de los argentinos es de determinada manera, las neuronas de Dios son de tal manera. Esto es un aporte del conocimiento del sistema nervioso serio a la cognición y a la afectividad, articulado con que los seres humanos se relacionan entre seres humanos en nidos comunitarios y tanto los docentes como los que ejercen la clínica están expuestos a la vivencia de emociones, siendo las emociones un aspecto central que da lugar a la regulación de las emociones. Entonces, está organizado Neurochubut para que podamos trabajar innovación en la educación, educar para interactuar culturalmente, para interactuar con otras culturas. Uno dice, ¿y por qué Chubut? Siendo que en Argentina, Argentina es un país que todavía necesita ver las correspondencias entre Rivadavia, entre Mitre y Sarmiento para reconocerse a sí mismo, porque ahí está bien claro cuál fue siempre esa idea de país, más allá de que si hay algo que no necesita Argentina en estos momentos es generar más conflicto, pero es cierto que cuando uno anuncia esto que se va a desarrollar en la provincia del Chubut, llama la atención de por qué no en Buenos Aires. Porque se va a desarrollar en la provincia de Chubut, porque se ama a la provincia de Chubut,
y porque no hay ninguna razón por la cual la Patagonia y la provincia del Chubut no puedan ser un centro de referencia en neurociencias cognitivas y afectivas y en un desarrollo educativo que tenga vínculos directos con los países nórdicos. No hay ninguna razón por la cual haya que pagar un impuesto geopolítico con Buenos Aires. Como estamos convencidos de eso, es por lo cual tenemos el honor de presentarles a Catherine Lebel dentro del Neurochubut, y así le vamos a ir anunciando a cada uno de los invitados, y realmente son muy bienvenidos, porque la verdad es que le dedicamos mucho para que dentro de un contexto que es crítico y donde, como decía la canción, cuando todo tira para abajo, bueno, hay alternativas.